Bien, pues buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Doy gracias a Dios, por supuesto, por la gran bondad y su misericordia que ha mostrado para este ministerio de Semillas de Amor, que nos ha permitido llegar al término de esta carta, de este libro de Colosenses. Yo sé que ha sido una trayectoria larga, pero también estoy segura que hemos sido edificadas, hemos sido enseñadas, hemos sido instruidas. Dios ha confrontado nuestro corazón y muchas de las cosas que hemos leído y hemos aprendido en el libro de Colosenses ahora las vemos de una forma distinta. Yo sé que quizá muchas de nosotras hemos pasado por la lectura de ese libro varias veces, pero cuando nosotros profundizamos y cuando nosotros verdaderamente escudriñamos las escrituras, de pronto todo tiene sentido. Así que te felicito si has llegado hasta aquí. Te doy gracias por la fidelidad de cada martes, de estar buscando estas enseñanzas, estar uniéndote con nosotros en la reunión virtual que hacemos por los martes en la tarde. Desde luego sabemos que esto requiere disciplina, tiempo, esfuerzo, deseo de hacerlo y pues principalmente gracias a Dios por poner en nosotros todo eso, poner en nuestro corazón el deseo, el ánimo y sobre todo pues las ganas de conocerlo más, de aprender de Él, porque de eso se trata, Semillas de Amor. Y como siempre todos ustedes saben, nosotros siempre expresamos que es un privilegio poder enseñar las escrituras. No hay nada que nosotros podamos hacer si Dios no está con nosotros, si su Espíritu Santo no está con nosotros. Por eso quiero invitarte a que oremos para dar inicio de lleno a nuestra última lección de la carta de Pablo a los Colosenses. Así que vamos a orar. Padre Santo, estamos profundamente agradecidas, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas. Gracias por la vida de Pablo, este hombre que tú usaste de una manera que no tenemos ni la menor idea de todo lo que este hombre hizo, Señor. Gracias por la carta que él escribió a los Colosenses, porque ahora nosotros podemos deleitarnos en ella y aprender y sobre todo entender que Cristo es suficiente. Te ruego que esta clase estés tú en medio nuestro y que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Que tu palabra se haga viva en nuestro corazón. Gracias por mi Señor Jesucristo, por nuestro amado Señor y Salvador. Te doy gracias en su nombre, Padre. Amén. Bueno, pues antes de comenzar a estudiar los últimos versículos que veremos esta semana, como ya te dije, esta es la última clase de estudio de la carta a los Colosenses. Nos ha tomado 12 lecciones hasta la semana pasada, más la de hoy, 13 lecciones en total. Con la ayuda de Dios hemos hecho un recorrido de este libro que durante estas 13 semanas pues ha sido verdaderamente una lluvia de bendición sobre nuestra vida. Si has estado con nosotros desde la lección 1, pues y tú no te has perdido la secuencia sobre todo de estos estudios, quiero por supuesto felicitarte por permanecer y darte las gracias por tu paciencia con nosotras y desde luego pues animarte a que continúes estudiando y perseverando en profundizar y vivir la palabra. Estoy segura de que Olga y Doris coinciden conmigo en que el estudio de este libro nos ha traído grandes retos. Dios nos habla directo al corazón y nos confronta, pero lo más importante es que no debemos quedarnos ahí, sino que debemos esforzarnos en aplicar esta verdad a nuestra vida, seguir avanzando, seguir adelante y sobre todo buscar del Señor todos los días en permanecer en este camino a pesar de mí, a pesar de mi incapacidad, del pecado, de mi pereza, etc. No hay duda de que Dios ha mostrado su gracia al permitirnos estudiar esta carta.
Aunque sabemos que Pablo es quien escribe, definitivamente estamos seguras que es el Espíritu Santo de Dios quien inspiró estas palabras a Pablo y que él transmite a estos hermanos en Colosas, y ahora nosotros podemos, como te decía, deleitarnos en ellas aún a pesar de que ya han pasado poco más de 2000 años. Aquí podemos ver que la palabra de Dios sigue viva y sigue vigente. Si queremos resumir estas últimas 12 lecciones anteriores, los puntos focales o los puntos principales que podemos resaltar, bueno, por supuesto es la supremacía de Cristo, la verdad del Evangelio, el vestirnos de la nueva naturaleza y la dedicación que debemos tener a la oración. El buscar tener conversaciones amenas con aquellos que no son cristianos y, por supuesto, aprovechar al máximo todas esas ocasiones que se nos presentan para nosotros poder hablar el Evangelio. Y bueno, ahora sí, estamos en la parte final de esta carta. Además de despedirse y de los saludos que Pablo envía de parte de otros hermanos que están con él, seguramente los colosenses conocían o habían escuchado de cada una de las personas que Pablo menciona al final de su carta. Nos toca estudiar desde el versículo 7 al versículo 18, pero para no hacer muy repetitiva la lectura, iremos leyendo verso a verso e iremos comentando qué es lo que se sabe acerca de cada uno de ellos. En la Biblia podemos encontrar algunos antecedentes de estos amigos de Pablo, no de todos, pero sí de la mayoría de ellos. Veamos qué podemos conocer de ellos y vamos a empezar con la lista. Pues vayamos al libro de Colosenses, el capítulo 4, que es el último de este libro o de esta carta, y a partir del versículo 7, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice: Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Tíquico. Bueno, Tíquico es el mismo Tíquico del que habla Hechos 24. Mientras Pablo estaba en Éfeso, decide realizar su tercer viaje misionero. Precisamente Tíquico, un hombre gentil, o sea, un hombre que no era judío, que parece que se convierte a cristiano en Éfeso, junto con otros hombres, se unen a Pablo en ese viaje a Jerusalén. Ellos, camino a Jerusalén, pasan por Macedonia, donde ellos en ese trayecto Pablo piensa recoger una ofrenda para llevarla a los hermanos de Jerusalén. La idea de Pablo, además de llevar esta ofrenda a los necesitados, era que los hermanos se conocieran, o sea, los hermanos de las diferentes iglesias se conocieran entre sí. En la carta que Pablo le manda a Tito, también leemos que Pablo piensa en Tíquico para dejarlo a cargo de la iglesia que tenía Tito, para que él se encargara de los hermanos que Tito pastoreaba, mientras que Tito visitaba a Pablo y se encontraba con él en Nicópolis. Mientras Pablo seguía encarcelado en Roma por segunda vez, Tíquico seguía con él, y cuando Pablo le pide a Timoteo que fuera a visitarlo a la cárcel, porque sabía que pronto se enfrentaría a su ejecución, envió a Tíquico a hacerse cargo de la iglesia de Éfeso, la cual era pastoreada por Timoteo. Así que Tíquico fue compañero de viajes de Pablo, que por cierto, estos viajes podían durar meses. Estuvo con él durante su primer y segundo encarcelamiento en Roma. Además, también era su mensajero. Lo comisionó a él y a Onésimo para llevar esta carta a los colosenses.
así como también llevó la carta a los Efesios, y se cree que también él mismo entregó la carta que Pablo escribió a Filemón. No cabe duda de que Tíquico era un hombre confiable y responsable en quien Pablo podía descansar. Además de llevar la carta, Tíquico pondría al tanto a los hermanos sobre la situación de Pablo, y también era enviado para que les diera ánimo. Pero lo más importante que podemos destacar o leer aquí es que Pablo se refiere a Tíquico como un amado hermano y fiel colaborador. Al llamarlo hermano, él está afirmando que pertenecen a la misma familia de la fe. Y era amado seguramente porque se había vuelto su acompañante y su amigo durante todos estos años de su ministerio y de su encarcelamiento. Tíquico había demostrado de muchas maneras su amor por Pablo. Lo llama también fiel colaborador porque ejerció un fiel servicio en ese vínculo entre Pablo y las diferentes iglesias, y además servía con él en la obra del Señor. Continuemos con el versículo número 9. Dice: también les envió a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. ¿Qué dice la Biblia sobre Onésimo? Como muchos de nosotros, Onésimo tenía un pasado oscuro. Él fue un esclavo que huye de su amo, a quien parece que le ha robado. Su amo era nada menos que Filemón. Filemón es un líder importante de la iglesia de Colosas y Onésimo era su esclavo. Él se escapa y llega a Roma, donde parece que conoce al apóstol Pablo y se convierte a Cristo. Me gustaría que leyéramos un poco más acerca de Onésimo en la carta que Pablo le escribió a Filemón, porque es algo realmente muy hermoso en la vida de Onésimo. Pablo le escribe una carta a Filemón y le pide que lo reciba de nuevo. Mire, vamos por favor, al libro de Filemón, que es, por cierto, un libro muy cortito que está después de Tito. Filemón, desde el versículo 13 al versículo 19. Pablo dice así: quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Te animo a que leas toda la carta que le escribe Pablo a Filemón. Es un solo capítulo, pero está verdaderamente muy, muy hermosa porque habla acerca del perdón. Pablo le escribe esta carta a Filemón para que perdone a Onésimo, para que olvide todo aquello que Onésimo le había hecho al huir de él como esclavo, y quizá había robado algo por las palabras que dice Pablo, y le pide que lo reciba nuevamente, pero que no solamente lo reciba como un esclavo, sino que lo reciba como un hermano en la fe. En este saludo final de la carta de Colosenses, Pablo se refiere a Onésimo también como un fiel y amado hermano. Consciente Pablo de esta nueva naturaleza de Onésimo, de su nueva vestidura en Cristo. Onésimo era el testimonio de una vida transformada. Así que a Tíquico, junto con Onésimo, les encarga la tarea de llevar esta carta a los colosenses,
de animarlos y también de informarles acerca de la situación. Volvamos al libro de Colosenses y continuemos en el versículo 10 y 11. Dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos Justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Aristarco era un hombre gentil de Tesalónica e igual que Tíquico. Aristarco se une a este grupo de hombres en el tercer viaje misionero de Pablo. Hechos 19 relata que mientras Pablo ministraba en Efeso, se hizo un alboroto y Aristarco fue capturado por la muchedumbre que hacía el alboroto y lo identifican como un compañero de Pablo. Más adelante, en Hechos 27, Aristarco acompaña a Pablo en el barco en un viaje que hace a Roma y lo acompaña de regreso al viaje que hace a Jerusalén. Mientras Pablo escribe desde la cárcel esta carta a los colosenses, Aristarco está con él. Parece que Aristarco no era en realidad un prisionero, sino que había decidido voluntariamente compartir su vida como un prisionero al lado de Pablo. Aristarco servía a Pablo dentro de la prisión. Compartía con él sus cargas y sus pruebas, que sin duda como un prisionero eran muchas. Había renunciado a su propia libertad y asumió el trabajo duro al vivir como un prisionero sin serlo verdaderamente. Este Marcos, el primo de Bernabé que se menciona aquí, es nada más y nada menos que el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre. Marcos y Bernabé fueron compañeros de Pablo en su primer viaje misionero, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Marcos decidió abandonar a Pablo. Esta situación trajo una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé. Cuando llega el tiempo de que Pablo está preparando su segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a su primo Marcos, pero con el antecedente que ya tenía Marcos, Pablo se niega. Y esta, grande discusión los lleva a un gran desacuerdo entre ellos, que prefirieron mejor separarse e ir cada uno por su lado. Vamos a leer en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 15, del versículo 36 al 39. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Por la gracia de Dios, las cosas no terminaron ahí. En Timoteo 4:11, Pablo le dice que traiga a Marcos con él porque le es útil en el ministerio. Esto nos hace ver que en algún momento hubo una reconciliación entre estos hermanos. Esta carta de Pablo le escribe a la iglesia en Colosas, les dice que Marcos les manda saludos y que si acaso llega a pasar por ahí, que lo hagan sentirse bienvenido. Es decir, que no debían rechazarlo por sus faltas cometidas en el pasado. Y en efecto,
Es este mismo Marcos quien escribe el segundo libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre. En esta misma lista está Jesús llamado el Justo. Jesús era un nombre común. En griego era el nombre de Josué, que significa Salvador. Realmente no se habla más de este hombre en ninguna otra parte de la Biblia, pero su nombre o su sobrenombre de Justo creo que nos tiene mucho que decir acerca de quién era él, porque seguramente su persona hacía honor a su nombre. Aristarco, Marcos y Jesús llamado el Justo son los únicos colaboradores que eran judíos, verdaderamente judíos, que estuvieron con Pablo. Recordemos que los líderes judíos se opusieron a su mensaje y fueron los que mandaron su encarcelamiento. Mucha de la oposición que recibió Pablo vino precisamente de los mismos judíos. Así que contar con la colaboración de estos hombres, como los nombra Pablo en el versículo 11, que dice, ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Tener entre nosotros personas que sean de consuelo y de ánimo, definitivamente es verdaderamente un regalo de Dios. Continuemos con el siguiente nombre en la lista a partir del versículo 12. Dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Versículo 13. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Epafras. De él hablamos desde el principio, ¿recuerdan? Epafras está preocupado por lo que está sucediendo en la ciudad de Colosas en esos días, con la presión que estaban viviendo los cristianos referente a las falsas enseñanzas y las malas prácticas que estaban tratando de introducirse en la iglesia. Él mismo decide viajar a Roma en búsqueda del consejo sabio de Pablo. Epafras fue el fundador de la iglesia de los colosenses, posiblemente su pastor, y aunque viajar a Roma no era algo sencillo, él estaba realmente preocupado por las herejías que estaban amenazando la iglesia. Así que esto, a pesar de que pues el viaje no era fácil, a él no le importó y fue a pedir a Pablo su intervención. Así es como Pablo escribe esta carta a los colosenses que ya estudiamos. Epafras era un hombre perseverante. Ahí delante de Pablo, aunque estaba lejos, él oraba incesantemente por los hermanos de Colosas, para que ellos fueran perfeccionados y fortalecidos, confiando en que Dios cumpliría su voluntad en ellos. Una auténtica preocupación por estas almas que él estaba pastoreando. Epafras es la imagen de ese hombre que siente la carga sobre sus hombros de dirigir correctamente a esas ovejas que se le han confiado. El hecho de que se haya tomado el tiempo para viajar hasta Roma nos hace ver que él estaba verdaderamente preocupado por las cosas que estaban sucediendo. Y pudiendo él haber tomado una decisión confiando en su propio entendimiento, sabiamente escogió la mejor parte. Viajar hasta Roma, donde estaba Pablo, y pedirle directamente que Pablo escribiera esta carta a la iglesia, exponiendo la realidad de las cosas para que estos hermanos fueran alentados e instruidos conforme al Espíritu de Dios. La única aspiración de Epafras era que estos hermanos llegaran a la madurez
que estuvieran firmes en su fe, viviendo sus vidas en la plenitud de Cristo. Vayamos al siguiente versículo. Es el versículo 14. Dice: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Lucas fue el médico personal del apóstol Pablo. Fue un hombre que por su profesión se volvió un acompañante necesario en la vida de Pablo. Lucas era gentil, no era judío. Este Lucas es el mismo quien escribe el evangelio que lleva su nombre y también escribe el libro de los Hechos. Y por la forma en la que escribe, los comentaristas y los estudiosos que han profundizado en sus escritos dicen que era un hombre culto, un hombre preparado, así como Pablo. Lucas se une a Pablo en su segundo viaje misionero y parece que él se queda con Pablo hasta el final de su vida. Aunque sabemos que la Biblia no habla mucho acerca de la salud de Pablo, parece que él tenía algún tipo de enfermedad que requería de la presencia de Lucas como especialista. Aunque no solo fue su médico de cabecera, sino que también fue su amigo y su compañero, Lucas fue un hombre que prefirió renunciar al prestigio que te puede traer ser un médico reconocido, y más en aquellos tiempos en los que no todas las personas tenían las mismas posibilidades de poder tener estudios de este tipo. Renunció a todo lo que él podría haber obtenido con su oficio. Lucas puso en operación su talento al servicio de la obra de Cristo, sirviendo directamente a Pablo y convirtiéndose para Pablo en su médico amado. Nada que ver con Demas. ¿Se acuerdan de él? No sé si intencionalmente, pero es el último nombre en la lista de Pablo, sin hacer ningún tipo de referencia hacia su persona. Pero hay una cita en 2 de Timoteo que nos amplía un poco más el panorama respecto a Demas. Qué triste, ¿no? Pero bueno, vayamos al libro de 2 de Timoteo, del capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice así: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Con esta afirmación de Pablo, podemos imaginarnos que el servicio de Demas no se puede comparar con el de Lucas o Epafras, sino que para Demas fue difícil mantener el compromiso de permanecer al lado de Pablo. Demas prefirió regresar al lugar de donde él había salido. Abandonó a Pablo en el ministerio. No sabemos con exactitud por qué es que Demas decide dejar a Pablo. Si fue por amor a las cosas materiales o al pecado, o por temor a morir por la causa de Cristo, que fue la razón por la cual finalmente muere Pablo en los días del malvado emperador Nerón. Puedo imaginarme que en la historia de la iglesia lamentablemente ha habido muchos Demas, hombres y mujeres que han caminado en la fe, que han servido a la iglesia, tal vez enseñando o predicando, y han apostatado. Y tristemente, desgraciadamente, esto no debería de extrañarnos. Por último, vamos a leer en el libro de Colosenses desde el versículo 15 hasta el final. Dice así: Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo.
Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Cuando hablamos de los inicios de la iglesia, después de Hechos 2, era costumbre o era algo muy común que se reunieran en casas. Y es en la casa de Ninfas donde se reúnen algunos hermanos a los que Pablo manda saludar. No hay registro de la carta que escribió Pablo a los de la Odisea. He leído sobre esto y parece ser que posiblemente esta carta se haya extraviado o que se haya considerado como una carta apócrifa, o sea que su contenido no era inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto es que no se incluye en el canon de las Escrituras. En realidad hay muchas suposiciones al respecto, pero todo es meramente hipotético. La realidad es que la Biblia contiene los libros que Dios quiso que estuvieran ahí. Así que este detalle de la carta que Pablo dice que envió a los de la Odisea ahora debe ser para nosotros un asunto irrelevante. Pablo manda un mensaje directo a un hombre llamado Arquipo, animándole a que continúe en el ministerio tal como el Señor le había encomendado. Su nombre se menciona de nuevo en el versículo 2 de Filemón, así que entendemos que es una persona que se dedica a predicar la palabra y es miembro de la iglesia que se congrega en la casa de Filemón. Pablo manda estas palabras a Arquipo como un estímulo para que continúe adelante en el ministerio. Siempre había una persona que ayudaba a Pablo a escribir sus cartas, pero los saludos finales acostumbraba a hacerlos él con su propia mano, con su propia letra, recordándoles pues que él sigue en prisión. Y en todas sus cartas, las palabras finales, que la gracia de Dios sea con ustedes. Una manera particular de Pablo de despedirse, resumiendo en esta sencilla frase lo que él mismo está enseñando a los colosenses, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, que Él solo es suficiente y no los rituales y las obras huecas de las que hablan los falsos maestros. Bueno, esto es lo único que podemos aprender y de recordar de esta lista de nombres que menciona Pablo, excepto aquellos que se mencionan 2 o 3 veces más en otros pasajes de la Biblia. No se sabe más de ellos, o cómo murieron, o de cómo es que fueron sus vidas después de la muerte de Pablo. Nunca olvidemos que fueron hombres como cualquiera de nosotros, con debilidades, con luchas, pero su ejemplo puede ser de gran ánimo para nosotros. Sus nombres han quedado escritos ahí y algunos rasgos de su carácter que podemos imitar podrían ser, por ejemplo, el amor de Tíquico, la humildad de Onésimo, la fidelidad de Aristarco, la transformación de Marcos, el compromiso de Jesús el justo, la perseverancia en la oración de Epafras, la sencillez de Lucas y la hospitalidad de Ninfas. Estoy segura de que ha habido y hay en la actualidad hermanos en la fe que están dispuestos a dar su vida por Cristo si es necesario. Muchos de ellos ni siquiera conocemos sus nombres, pero hay uno que sí los conoce y con esto basta. Que para ti y que para mí sea suficiente que Cristo conozca nuestros corazones y que nosotros le conozcamos a Él como el Señor y Salvador de nuestras almas, y que al final de nuestros días podamos decir como Pablo, que su gracia ha estado con nosotras. De mi parte, quiero decirte que me alegro en el Señor de poder contar con mis hermanas y amigas de batalla, Olga y Doris, con quienes he compartido mucho de las mieles de este ministerio y con quienes he podido compartir mis cargas y contar con su fiel amistad y su cariño, así como también aprender de ellas, de su ejemplo, de sus vidas
de su pasión y de su gran amor por el Señor y su preocupación por las mujeres de esta iglesia. En nombre de ellas y el mío te damos las gracias por acompañarnos todo este año 2021, por estar a nuestro lado en las reuniones y por orar por nosotras, por orar por el ministerio. Gracias por tu esfuerzo, por tu cariño y por permanecer y acompañarnos en este camino. Esta es nuestra última clase en lo que resta de este año 2021, pero te animamos a que continúes estudiando, leyendo, orando, conociendo al Señor a través de su palabra, y si Él nos permite, nos veremos en enero de 2022. Les amamos mucho. Bendiciones. Gracias.